¿Qué tal? Hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto de metrología, el cual es acerca de la fabricación de pan y cómo este producto ha sido importante a lo largo de los años. Bien, empecemos con lo que es la introducción. Elegí este producto porque el pan es algo que normalmente todos consumimos en nuestra vida diaria en diversas presentaciones, ya sea pan dulce, pan blanco, pan integral, etcétera, para lo que a uno le sirva, ¿no? El chiste es de que todos lo consumimos muy frecuentemente, por no decirlo de tal manera de que diario. Bien, pasemos ahora con lo que es el objetivo. El objetivo de esta presentación, el que yo designé, es poder realizar el pan que hacen las grandes empresas, pero desde la comunidad de nuestra casa. Y no es necesario, obviamente, toda esta maquinaria que tienen las grandes empresas. El demostrar cómo uno puede hacerlo desde casa, pero también, obviamente, dejar el mensaje de cómo se fabrica esto en las empresas. Que, sí, de explicar cómo se hacen las empresas y cómo lo puedes hacer tú desde la comodidad de tu casa, vaya. Bien, ahora, vamos con los alcances. Aprender la importancia del pan a lo largo de la historia. Pues ya que, como lo mencioné presentándome, no, el pan no debería de ser visto como simplemente el acompañamiento, ¿no? Ha sido mucho más que eso. Creo que ha sido la base de alimentos o de la base de la culinaria desde tiempos muy antiguos, desde los antes de Cristo, ¿no? Hay que dejar eso en claro. No es un acompañamiento simple, es la base, lo que llegó a formar toda esta diversidad culinaria del pan, porque obviamente no nomás es como que haya, ay, pan mexicano y ya. No, se diversifica a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que llegar a... Lo que yo quiero explicar con esto es el cómo, el cómo llegó a ser tan importante esto, ¿no? Ya que a veces no se tiene en consideración la importancia que ha tenido el pan a lo largo de los años, vaya. Bien, ahora seguimos con las limitaciones. Obviamente, creo que lo más obvio es la limitación económica, pero esto puede ser por varias razones. Primero, por ejemplo, no tenemos nosotros lo que sería la maquinaria que tienen las grandes empresas para fabricar a grandes masas, ¿no? Y también otro ejemplo de limitación económica puede ser el ensamblaje. Todo pan que fabrican las grandes empresas se lleva afuera del mercado con empaques, ¿no? Ya sea en bolsa, cajas, etcétera. Nosotros, bueno, yo por lo menos no tengo esa capacidad para poder ensamblar todo y moverlo al mercado, ¿no? Pero nada más dejar en claro las limitaciones para que no se malentienda el por qué no hay bolsas, no hay ensamblaje o por qué no lo produces a grandes masas, ¿no? Bien, continuamos ahora. Pasamos a algo muy importante y es lo que quiero que se centre más esta presentación. Se llama lo que es la historia del producto. Bien, esta historia del pan se remonta desde los 10.000 antes de Cristo. Las primeras señales que se da acerca de este alimento son en el periodo neolítico, alrededor por ahí del 10.000 antes de Cristo, cuando las primeras sociedades comenzaron a desarrollar la agricultura. En esa etapa, los granos del trigo y la cebada se cultivaban y se molían naturalmente en volcanes o lo que conocemos nosotros aquí en México como molcajetes. Esto lo molían y obviamente al no tener aún el conocimiento de lo que es la levadura, pues obviamente parecía una tortilla aplastada o... Sí, una tortilla aplastada, vaya. O una especie de puré de trigo, vaya. Estos primeros planos, se suponen, porque obviamente es de la levadura y se cree que este pan era asado a las brasas, ¿no? Por así decirlo, al carbón, en una fogata y ellos ponían el pan ahí sobre una superficie del cual le llegara el, la, la llama al pan para que se cociera, ¿no? Ahora, pasamos a lo que es el siguiente punto, el cual es el descubrimiento de la levadura. Esto ocurre en el 4000 antes de Cristo, esto gracias a los antiguos egipcios. Fue en el antiguo Egipto donde el proceso de la fermentación fue descubierto en un accidente, revolucionando la forma tradicional en la que se conocía
el cómo hacer pan en ese momento. Esto, lo que los egipcios aprendieron fue que al dejar reposar la masa, los microorganismos presentes en el ambiente causaban que la mezcla se fermentara, creando el primer pan leudado o primer pan tradicional. Además, desarrollaron hornos especializados que permitieron hornear a mayor escala. Ya esto hablando de que se podrían hacer para las tribus, ¿no? O sea, ya hacerlo más, no para una sola tribu, por así decirlo, ya expandirlo a todas las tribus cercanas a cierto área. De este modo, obviamente, el pan comenzó a adquirir un rol central en la dieta, ya que pues en ese momento tengamos en cuenta que no había restaurantes, obviamente, y todo eso, entonces la dieta de en esos momentos era pan, obviamente, y obviamente lo que ellos podían llegar a cazar en sus días de caza, vaya. Bien, ahora que el siguiente punto que tenemos que ver aquí sería mm, en la antigua Roma, esto en el año 500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Este punto me gustaría llamarlo como el pan en símbolo de estatus, ya que durante la época de los romanos el pan adquirió una importancia social impresionante y significativa. Se introdujeron nuevas técnicas de molienda y se diversificaron las variedades del pan con distintas texturas y sabores, así diversificando un simple pan blanco, vaya. Después pasamos en el punto 476 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Esto en la Edad Media, lo que conocemos como la época más influyente que tuvo la iglesia en un continente, ¿no? Por eso este punto lo llamo el pan y la religión. En la Europa medieval, el pan era esencial en la vida diaria. La iglesia tuvo una fuerte influencia sobre la producción de alimentos y el pan ocupaba un lugar sagrado. O sea, el pan estaba en un trono para la iglesia. ¿Qué representaba el pan? Representaba, representaba o simbolizaba el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Las técnicas de elaboración seguían mejorando y surgieron variedades regionales, incluyendo el uso de diferentes granos como el centeno en el norte de Europa. Esto ya hacía que el pan no, como lo expliqué, el pan ya no era simplemente el pan blanco, ya había diferentes variaciones, vaya. Sin embargo, las hambrunas recurrentes en esa época y la dependencia del trigo hicieron que el pan fuera escaso en varias regiones de Europa en los tiempos de crisis, elevando su precio, haciéndolo casi inaccesible para la mayoría del pueblo y provocando tensiones sociales. Uno de los eventos que ocasionó esta falta de trigo fue llamada como la crisis agrícola. Antes de la llegada de la peste negra, Europa ya estaba en medio de una grave crisis alimentaria debido a la disminución de la productividad agrícola. Entre 1315 y 1317, Europa experimentó una serie de malas cosechas causadas por un cambio climático brusco conocido como el Pequeña Edad de Hielo. Obviamente porque para que tú coseches pan requieres una temperatura ambiente normal de 20-25 grados. Aquí las temperaturas eran bajas, llegando a las temperaturas de un solo dígito. Hablamos desde el grado hasta los 9 grados, obviamente llegando a las temperaturas negativas, -1, -2 grados centígrados, etcétera. Que provocó, obviamente, esta pequeña de hielo provocó inviernos más fríos de lo normal y veranos más húmedos. Obviamente la humedad no favorecía a esta cosecha. Bien, ahora pasamos a el siguiente punto. El siguiente punto es lo que conocemos como la revolución industrial. La gran, la gran revolución llamada que las máquinas llegaron a dominarnos, ¿no? Pero solamente nos facilitarían lo que es el trabajo para nosotros. Esto ayudó a algo muy importante en lo que es el pan, lo que llamamos pan para las masas. ¿Qué significa esto? Con esta llegada de la revolución industrial en el siglo XVIII, la producción de pan cambió drásticamente. Las innovaciones tecnológicas en molinos y hornos permitieron la producción masiva de harina y por ende de pan. Se desarrollaban procesos más eficientes para refinar el trigo, lo que hizo que el pan blanco, el pan básico, el pan que se usaba desde tiempos muy antiguos, anteriormente un lujo ya fuera accesible para toda la gente, ¿no? Para todos los habitantes de un pueblo, que el pan fuera algo que se pudiera obtener más fácilmente para ellos, ¿no?
Bien, ahora el siguiente punto y último punto de esta historia del producto sería en el siglo XX, con la industrialización y la globalización del pan. Bien, durante el siglo XX, la industrialización llevó a la creación de pan envasado y de producción en masas, como el pan de molde que se popularizó en Estados Unidos y Europa. La globalización también permitió la difusión de diferentes tipos de pan, yendo desde la baguette francesa, pasando por el naan indio, así por la tortilla latinoamericana. En conclusión, a lo largo de milenios o de toda la historia, el pan ha sido más que un simple alimento, ha sido una representación del avance de civilizaciones, así como una expresión cultural de cada país, ya que cada país tenía su representación regional de lo que era el pan para ellos. Y esto obviamente creaba un símbolo de unión, cultura y de comunidad. Bien, ahora pasamos con lo que es la propuesta que quiero yo dejar en claro para este. El pan que están viendo en imagen es lo que yo quiero que podamos nosotros realizar desde la comodidad de nuestra casa. Como vemos es un pan blanco que podemos usar para distintos fines, ¿no? Ya sea ponerlo con mantequilla, azúcar, una torta, un sándwich, ¿no? El simple hecho es eso, la propuesta es simple, hacer el pan blanco desde la comodidad de nuestra casa y que quede parecido al que tenemos en la imagen, vaya. Bien, pasemos ahora con lo que es el proceso de fabricación. Bien, para esto ocuparemos lo que consta de 5 ingredientes, los cuales son harina de trigo, que son medio kilo o 500 gramos, agua templada o a temperatura ambiente 325 mililitros, lo que es lo mismo que agua de garrafón, vaya. Luego 10 gramos de levadura fresca, 10 gramos de sal, 10 gramos de azúcar y por último aceite vegetal en una cantidad de 45 mililitros. Primero, para el primer paso, introduciremos el agua templada o a temperatura ambiente en un recipiente amplio y hondo, lo que conocemos como bowl, y añadimos la levadura fresca desmenuzada. Y después de esto añadiremos lo que es el azúcar. Revolvemos hasta que el azúcar y la levadura se integren por completo en el agua. Después de esto añadimos la mitad de la harina y todo el aceite. Removemos bien, procurando que aplastemos los grumos que se hayan formado debido a la levadura, debido a las mezclas. Y dejaremos reposar esta mezcla durante 20 minutos en temperatura ambiente, perdón, cubriendo el recipiente con un trapo limpio. La masa crecerá ligeramente y se llenará de burbujas. ¿Por qué? Gracias al efecto que ocasiona la levadura. Después de esto formamos una bola con la masa y colocamos sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal untado con un poco de aceite del que mencionamos ya anteriormente. Hacemos los dos cortes característicos que tiene el pan blanco con un cuchillo afilado. Después embadurnamos con aceite el interior de un bowl apto para horno. Después de, y con este bowl embadurnado en aceite tapamos el pan como se muestra en la imagen. Obviamente un bol apto para lo que es horno. Y después cocemos el pan en el horno, precalentando el horno a 200 grados con calor arriba y abajo y con una duración de 45 minutos. Pasado este tiempo, destapamos y dejamos enfriar sobre una rejilla antes de que el pan sea consumido. Bien, ahora, estos son los resultados que obtuvimos. La verdad, creo que estoy bastante satisfecho con el resultado. Creo que para hacer la primera vez que hago pan, creo que está bastante bien logrado el resultado. Y más que nada para volver a demostrar lo fácil que puede ser hacer tú el pan desde casa, ¿no? Obviamente esto evitando todos los procesos industriales por los que puede llegar a pasar el pan. Vaya. Por último, la conclusión. Este pan casero utiliza ingredientes accesibles y ocupé una receta fácil y sencilla para no tener complicaciones al momento de hacer el pan. No solo porque a mí se me haga más cómodo, sino para la comodidad de todos al momento de querer, pues, hacer pan casero. Y pues con esto sería la presentación. Espero sea de su agrado. Mi nombre es Víctor Manuel Larreal Aguilera y espero verlos pronto.